Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Sí, doctor. doctor, buenas tardes. Sí, ¿cómo está el audio? ¿Se escucha? Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Correcto. Bueno, vamos a empezar con el tema a tratar el día de hoy sobre 4 patologías e entidades que se encuentran en el sílabus, las cuales comprenden los tumores del intestino delgado, la isquemia mesentérica, la TBC intestinal y la enfermedad típica. Entonces empezaremos por los tumores del intestino delgado. Las neoplasias malignas del intestino delgado son raras, son bastante poco comunes, son inusuales. Entonces, si no conocemos que esto existe, jamás lo vamos a diagnosticar. Al ser algo inusual, va a ser algo difícil de diagnosticar. Y hacer algo raro, poco frecuente, entonces los tratamientos para este tipo de enfermedades van a ser bastante variables. Debido a que los tumores del intestino delgado se presentan con una sintomatología bastante vaga y frecuente, generalmente son pacientes que van a la consulta con un epigastralgia, dolor abdominal vago, distensión. Entonces, el médico va a tener que conocerlos para tomarlos en cuenta en aquellos pacientes que van a venir a la consulta y tenerlos como un diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que van a presentar dolor abdominal, obstrucción y la hemorragia digestiva. Sin embargo, a pesar de todo esto, son pocos los médicos que conocen que existen tumores del intestino delgado. Y esto hace que muchas veces el diagnóstico sea tardío. Entonces, la mayoría de los pacientes remitidos a los cirujanos por tumores del intestino delgado generalmente son aquellos que tienen una masa sospechosa en una prueba de imagen. Ya que el paciente viene por esta sintomatología vaga múltiples veces, entonces el examinador solicita una prueba diagnóstica, una ecografía, una tomografía, y ahí se ve una masa sospechosa en el intestino delgado. Y justamente estos pacientes son remitidos principalmente cuando sucede esto. Es muy difícil de encontrar fluxogramas, directrices basadas en las pruebas sobre el tratamiento de las neoplasias malignas del intestino delgado. Y por lo raro que es, en libros, revistas, trabajos, poco es la bibliografía que nos sirve de referencia para tomar decisiones clínicas. ¿Cómo vendría a ser la presentación? Los síntomas típicos de presentación de los tumores del intestino delgado son totalmente frecuentes y comunes, son vagos y muy variables. La mayoría de los pacientes son remitidos a nosotros
por médicos de atención primaria o un gastroenterólogo que generalmente ha encontrado una masa conocida, como les dije, descubierta después de un estudio de una hemorragia digestiva o encontrada a veces de casualidad en una prueba de imagen. Otro tipo de presentación sería aquellos pacientes que presentan un dolor cólico por la obstrucción, ya sea parcial o completa. Y generalmente esto se va a descubrir durante la cirugía. ¿Qué quiere decir? Paciente que viene obstruido o con un cuadro de abdomen agudo, se le ha hecho una laparotomía exploratoria y ahí hemos hecho el diagnóstico del tumor del intestino delgado. La masa en sí puede ser intraluminal o circunferencial. Directamente va a ser la responsable de la obstrucción y puede tener características como fibrosis circundante que puede dar lugar a estrecheces, estenosis y adherencias al mesenterio o al retroperitoneo. Aquellos tumores, como los tumores de estroma gastrointestinal, son frecuentemente asintomáticos, pero pueden presentarse o pueden iniciarse la sintomatología con una hemorragia o con una obstrucción. Hay tumores del intestino delgado que pueden presentar síntomas paraneoplásicos, como pérdida de peso, dolor abdominal vago, y estos generalmente son casos de neoplasias malignas como el adenocarcinoma y el linfoma. Sin embargo, síntomas poco claros, inespecíficos, deben dar lugar a tener una buena investigación y tener presente que esta enfermedad existe y que en los casos de obstrucción del intestino delgado en Estados Unidos es la segunda causa más frecuente después de bridas y adherencias. Y aquí en el Perú es la tercera causa más frecuente después de bridas y adherencias y hernias. Pero si comparamos con los tumores de todo el tubo digestivo en comparación del estómago y el colon, estas neoplasias malignas son muy inusuales. Aquellos tumores del intestino delgado, neuroendocrinos, productores de aminas vasoactivas, pueden presentar una diferente y amplia gama de síntomas, desde dolor y úlceras epigástricas hasta rubor, sudoración y diarrea. Sin embargo, la mayoría de estos son asintomáticos. ¿Cuáles son los trastornos predisponentes que están relacionados, asociados y que se les ha tratado de relacionar mucho con los tumores del intestino delgado? Aquí hay entidades que las vamos a nombrar y tenemos la poliposis adenomatosa familiar, el cáncer de colon hereditario sin poliposis y el síndrome de Pez-Jewer.
Todos estos son síndromes neoplásicos genéticos que predisponen a las neoplasias malignas del intestino delgado. No quiere decir que todos estos pacientes van a tener cáncer de intestino delgado, pero hay mucha relación con este tipo de entidades. Otras, como la enfermedad de Crohn, el spread celíaco y las enfermedades inflamatorias crónicas que afectan al intestino delgado, también pueden predisponer a las neoplasias malignas del intestino delgado. Y este riesgo va a aumentar la gravedad y la mayor duración de la enfermedad. Otra entidad que hay que tenerla en cuenta, aquellos pacientes que van a presentar fibrosis quísticas, ellos tienen una incidencia de 19 veces mayor que la población en general y un riesgo adicional 2 a 5 veces mayor después de un trasplante de pulmón. Algunos otros factores que hay que nombrar aquí es que se ha demostrado que la obesidad, el consumo de tabaco y el consumo elevado de carne roja, alimentos ahumados, alcohol y azúcar refinado en la dieta también se asocian a tumores del intestino delgado. Sin embargo, no está clara la relación entre estos factores de riesgo y la oncogenia. La etiología de los tumores delgados no asociados a enfermedades inflamatorias crónicas ni a síndromes neoplásicos génicos no se conoce bien. El examen diagnóstico de los pacientes con tumores de intestino delgado. Vamos a hablar un poco de la exploración física. Aquí, en muy raras ocasiones, es posible palpar una masa abdominal. Es muy difícil. Yo nunca he palpado una masa abdominal que haya sido un tumor de intestino delgado. Sin embargo, sí he palpado grandes masas que corresponden a tumores de colon, inclusive de estómago. Pero yo nunca he palpado una masa abdominal que después haya correspondido a un tumor del intestino delgado. Los análisis de laboratorio deben incluir todo nuestro recuento, nuestra hemoglobina, hay que buscar anemia, si están elevados los leucocitos. Si están elevados los leucocitos, nos darían una sospecha de ¿qué? De una posible perforación de esa tumoración. También es importante tener en cuenta las enzimas hepáticas elevadas, o la amilasa también, que indican una posible masa u obstrucción a nivel duodenal principalmente. El antígeno carcino embrionario suele estar elevado en el adenocarcinoma del intestino delgado, pero esto no es ni sensible ni específico para esta entidad. El 5-HIAA y la cromogranina A séricas también deben pedirse y solicitarse si hay sospecha clínica de un tumor neuroendocrino. Y esto mucho está relacionado con las imágenes que nos va a dar principalmente la tomografía. ¿Cuáles son las pruebas
de imágenes. Principalmente cuando se presentan síntomas de obstrucción intestinal. La tomografía siempre debe ir con contraste intravenoso. Y esto nos puede ayudar a visualizar la obstrucción y a veces, muchas veces, incluso la masa. Como estamos viendo en esta flecha de esta tomografía. Las masas son de diferentes características. Muchas pueden ser constrictivas. A veces la apariencia del corazón de manzana con una constricción circunferencial de la luz. Algunas masas pueden ser de tipo polipoide y estas se van a proyectar a la luz y se visualizan mejor con la adición de contraste vía oral. Siempre es necesario evaluar cerca del contorno del intestino para encontrar principalmente lesiones que van a estar relacionadas con la submucosa. Un cirujano bastante despierto puede evaluar el fondo del mesenterio para determinar si hay ganglios agrandados asociados a una masa que tiene una base mesentérica. Ocasionalmente, estos ganglios agrandados son el único signo de un pequeño tumor cercano. ¿Qué quiere decir? Muchas veces el tumor principal no se ve y la presencia de ganglios agrandados nos sospechan de que hay una tumoración cerca. Pero, siempre hay un pero. Las tomografías computarizadas negativas no deben descartar un tumor de intestino delgado. ¿Por qué? Particularmente no son sensibles. Pero la tomografía computarizada puede detectar anomalías hasta en el 80% de los pacientes que sí tienen un tumor de intestino delgado. Importante, la tomografía computarizada para estadificar ganglios y las lesiones metastásicas que se pueden dar. Otras modalidades de imágenes especializadas como la gammagrafía con octrótido o la tomografía por emisión de positrones. Son útiles principalmente para los tumores de tipo neuroendocrino y se deben reservar generalmente cuando hay sospecha de estos. A ver, esta es una tabla que intenta estadificar según el TNM en el caso de que se trate de un adenocarcinoma de intestino delgado. Principalmente, ya vamos a tratar independientemente cada tumoración, pero aquí principalmente vamos a ver los diferentes estadios, no para tumores de intestino delgado, sino específicamente para el adenocarcinoma del intestino delgado. Estadio 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4 y según que esté afectado la lámina propia, su mucosa subserosa o ya estén comprometidos ganglios o estén comprometidos con metástasis a distancia. Ahí se las voy a dejar esta tablita para que la puedan revisar.
Una vez más, la tomografía, principalmente cuando tenemos tomografías con emisión de positrones, podemos ver la localización de un tumor de tipo neuroendocrino. Pasamos a una siguiente vamos a pasar a una siguiente tipo de ayuda diagnóstica para los médicos que tienen alta sospecha de que un paciente podría estar cursando con un tumor de intestino delgado. Y aquí hablaremos de la endoscopía, principalmente de la esófago gastroendoscopía. Esta puede detectar principalmente tumores a nivel de la tercera porción de duodeno. Excelente herramienta diagnóstica, inclusive podemos tomar biopsia y nos puede dar la patología del tumor. Principalmente en aquellos pacientes que comienzan el estudio por presentar hemorragias digestivas o de otros síntomas sospechosos de masas digestivas. Una ayuda más que se asocia actualmente que la ciencia sigue evolucionando y aparece la ecografía endoscópica. Sí es bastante útil como complemento de la endoscopía estándar. Aquí, esta puede medir y puede ver en la pared el tamaño y la profundidad y las características del tumor, principalmente a nivel duodenal. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que se encuentran tumores a nivel del yeyuno y al nivel del ilion? ¿Qué se puede hacer? Bueno, para estas evaluaciones tan distales y tan complejas, solamente para escasos gastroenterólogos, y que no conozco yo muchos, pueden usar técnicas de enteroscopía profundas asistidas con globo o endoscopía por pulsión, que permiten visualizar la mayor parte o incluso toda la luz del intestino delgado, que debería ser la prueba ideal. Sin embargo, es escaso el recurso humano que puede realizar este tipo de procedimientos. ¿Alguno de ustedes se anima a ser gastroenterólogo y en algún momento hacer esto? Sería bastante buscado. Entonces, solamente hay que decir que este tipo de cosas se utiliza en raras ocasiones, en mi hospital nunca se ha hecho. Y debe ser pues hecho en centros bastante especializados. Otra forma endoscópica que nos tenemos que mencionar es aquella endoscopía con cápsula de video. Y esta también va a permitir evaluar la superficie de la mucosa del intestino delgado. ¿Qué hace esta? Va a tomar un montón de fotografías. ¿Cuántas? 30.000 imágenes captadas en el intestino delgado durante el examen. Entonces, con ayuda de redes neuronales y el aprendizaje automático, la interpretación de estos estudios se está volviendo más sensible y específica. Y esto se convierte en una gran herramienta para investigar aquellos tumores de intestino delgado y para aquellos gastroenterólogos que no pueden realizar una enteroscopía. El tratamiento. El tratamiento de los tumores del intestino delgado va a depender de dos cosas, si son benignos o si son malignos. ¿Hay tumores benignos? Por supuesto, los tumores del intestino delgado benignos también son bastante inusuales. Vamos a nombrar algunos de ellos. Los adenomas. Los adenomas del intestino delgado se clasifican muy parecido a los del colon.
se pueden clasificar en vellosos, tubulares o asociados a las glándulas de Brunner. Como el cáncer colorectal, algunos adenomas tienen su potencial maligno. ¿Y qué se hace? Bueno, si es parecido al cáncer de colon, hagamos algo. Hay que seguir la resección endoscópica como el cáncer de colon. Los adenomas tienen un mayor potencial maligno cuando se asocian principalmente a síndromes, principalmente a la poliposis adenomatosa familiar. El número, el tamaño, el aspecto histológico y las características displásicas de los pólipos deben guiar al tratamiento utilizando principalmente una clasificación llamada clasificación de Spigelman. Entonces, el tratamiento quirúrgico está justificado en aquellos adenomas grandes que no son susceptibles ¿a qué? A la resección endoscópica. Y principalmente en cuáles. ¿Cuál de estos tres que he nombrado, los vellosos, los tubulares o los asociados de glándulas de Brunner, son mucho más, que tienen más posibilidad maligna? Principalmente los que tienen de características de tipo velloso. Otra cosa es importante, que al haber este tipo de adenomas, el paciente tiene que ser explorado completamente porque generalmente se van a detectar lesiones colorectales sincrónicas con la colonoscopía. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo de tumores muchas veces se van a encontrar tumores también en el colon. Otro tipo de tumor benigno que hay que nombrar son los leiomiomas. ¿Qué son los leiomiomas? Son pequeños tumores que están presentes en una parte especial del intestino delgado. Principalmente se van a encontrar en la submucosa. Estos son pequeños, firmes y bien circunscritos. Aunque un leiomioma puede producir obstrucción, aquí generalmente tenemos que ver principalmente su tamaño y la dificultad para el tipo de resección, para que esto tenga una indicación quirúrgica, porque es un tumor benigno. Si no da sintomatología, es mejor observarlo. El problema es cuando la tomografía nos da imágenes donde es difícil diferenciar entre un leiomiosarcoma y un leiomioma. Entonces, en estos casos, pues la resección va a ser inminente. Otro tipo de tumor benigno, aquí vamos a tener los lipomas. Estos sí son fáciles de diagnosticar. ¿Por qué? Por las características que van a dar la densidad en la tomografía computarizada. Entonces, son características a nivel de la densidad de la grasa para diagnosticar un lipoma. Otro tumor benigno y que está relacionado con enfermedades y síndromes son los amartomas, que generalmente los amartomas, aquel tumor benigno que está relacionado con el síndrome de Peutz-Jeghers. Estos tumores solamente, solo deben ser resecados si producen hemorragias o síntomas obstructivos. Además de los lipomas y los amartomas, cosas más raras como el fibromixoma y los ganglioneuromas. Estos generalmente no van a requerir ningún tipo de tratamiento, no van a requerir resección. Otro tumor benigno que se puede presentar a nivel del intestino delgado son los hemangiomas. Y estos sí, con el contraste endovenoso se van a diferenciar muy rápidamente.
Entonces, los tumores del intestino delgado existen y los benignos existen, raros, pero son varios. Y pasamos a los tumores malignos. Así como hemos visto lipomas, amartomas, adenomas, vamos a hablar sobre los malignos. Si hablamos de todas las neoplasias malignas digestivas, ¿qué porcentaje de personas, qué porcentaje de pacientes que tienen neoplasias malignas digestivas van a presentar cáncer de intestino delgado? Solo del 1 al 2%. 100 personas, 99 y 98 van a presentar un cáncer diferente, solamente 1 a 2 van a presentar tumor maligno del intestino delgado. Entonces, estamos hablando de una entidad muy poco frecuente. Debido a esto, hay muy pocos estudios, muy pocas directrices a nivel del mundo, tanto la escuela americana, asiática y europea tiene poca información sobre el tratamiento de este tipo de enfermedad. Y si tenemos este tipo y estas dificultades, entonces tenemos que decir que cada caso debe evaluarse individualmente y ser supervisado por un equipo oncológico multidisciplinario dirigido principalmente por un oncólogo quirúrgico. Los tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos son tumores malignos del intestino delgado y se derivan ¿de dónde? De las células enterocromafines, conocidas como células de Kulczycki. Los tumores neuroendocrinos se encuentran a lo largo de las criptas del Lieberkühn y son el tumor más frecuente del intestino delgado. Hace unos 5 o 10 años el adenocarcinoma era el más frecuente. Actualmente, el tumor más frecuente es el tumor neuroendocrino. Son tumores secretores. ¿De qué? De hormonas y aminas. Pero la mayoría de estos tumores se van a encontrar accidentalmente. Los tumores carcinoides que secretan serotonina son el tumor neuroendocrino más frecuente en el intestino delgado. Lo repito, en los tumores carcinoides, aquellos que secretan serotonina, son el tumor más frecuente del intestino delgado, o el tumor neuroendocrino. Y son más o menos más del 20% de las lesiones malignas en el intestino delgado. Aunque los tumores carcinoides pueden aparecer en cualquier lugar del tubo digestivo, el 45% de ellas se presentan en el intestino delgado. ¿Y en qué parte del intestino va a ser más frecuente? Principalmente se encuentra a menos de 60 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Qué quiere decir? Si a mí me preguntan de todo el tubo digestivo, ¿dónde hay más tumores neuroendocrinos? La respuesta no va a ser en el ilio. Si hablamos a nivel de todo el tubo digestivo, el apéndice. Pero si hablamos específicamente a nivel del intestino delgado,
va a ser en el ilion, a menos de 60 centímetros de la válvula iliocecal. Entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de tumor? Que generalmente entre el 40 al 80% de los tumores carcinoides digestivos, su extensión es principalmente hacia el mesenterio y rápidamente da metástasis ganglionares en el momento que nosotros lo encontramos, ¿no? Ya son, cuando nos remiten este tipo de pacientes, generalmente son tumores que ya han dado metástasis a los ganglios. Rápidamente toma el mesenterio. Entonces, si yo tomo una tomografía de este tipo de tumor carcinoide, son tumores que se van a hiperrealzar con el contraste. Tanto los neuroendocrinos como el adenocarcinoma se van a captar contraste, pero ¿quién va a captar más? Los neuroendocrinos. La captación de los adenocarcinomas generalmente es menor, es más moderada. Y esto es una característica principal para poder diferenciarlos tomográficamente. No hay manera de tomar una biopsia, no hay manera de ver otra cosa. Y como ya les dije, hacer una enteroscopía hasta ese lugar no es casi imposible. ¿Qué otra característica tiene estos tumores carcinoides? Se extienden rápidamente hacia el mesenterio, como repito, y también a través de la serosa. ¿Qué es lo que va a producir a nivel del mesenterio? Retracción. O sea, va a crear una reacción de tipo desmoplásica. Y al haber retracción rápidamente, ¿qué va a haber? Obstrucción intestinal. Si yo digo que esto se expande a las adenopatías, y muchas veces las adenopatías mesentéricas son bastante grandes, voluminosas. Entonces, ¿qué se requiere para tratar esto? Esto tan catastrófico que le da realmente es un problema muy serio debido a la propagación regional de este tumor carcinoide. Entonces necesitamos grandes resecciones en bloque, en masa, de toda la tumoración y ampliamente del mesenterio afectado, ¿no? Entonces, hay que retirar el tumor, hay que retirar el mesenterio y hay que hacer una linfoadenomía bastante extensa. Y esto, hacerlo por la laparoscopía, para los que le gusta esto, es casi imposible, por lo cual la cirugía abierta nunca va a desaparecer para el tratamiento de este tipo de enfermedad. Si un cirujano dice que por la laparoscopía puede operar esto, yo que he visto un par de casos de eso, lo único que está haciendo es sentenciando más al paciente. Entonces, durante la operación es importante inspeccionar y detectar multicéntricas y metástasis hepáticas principalmente. ¿Qué sucede si yo encuentro un tumor neuroendocrino con metástasis y ampliamente diseminado? Entonces, en este tipo de tumor, sí es importante resecar la lesión primaria, principalmente para calidad de vida y control local y para alargar un poco el tiempo de vida del paciente.
Si nosotros eliminamos el 90% de la carga tumoral de este paciente, entonces la sintomatología va a disminuir bastante. ¿Qué otra cosa tenemos que tener cuenta en este tipo de tumor carcinoide? Principalmente que también se puede presentar, aunque es menos frecuente en el duodeno. Y a veces los endoscopistas lo agarran en estados iniciales y se pueden resecar lesiones pequeñas. ¿Qué pasaría si tengo un pequeño tumor carcinoide cerca de la ampolla de Vater? Entonces, por más pequeño que sea, cerca de la ampolla de Vater, resecarlo es un poco difícil y este paciente termina en una operación de Whipple, una pancreatoduodenectomía. Esta es una imagen de los ganglios que se afectan en este tipo de enfermedad. Y aquí voy a mostrarles una imagen del tumor carcinoide, ¿no? Si ustedes evidencian ahí rápidamente a nivel del intestino todo afectado y rápidamente se ve la zona del mesenterio circundante afectada con la retracción. Y estos pacientes, muchos de estos pacientes nos dan cuadros de obstrucciones intestinales tremendas. Vamos a continuar con el que era antes el primer tumor o el tumor más frecuente, con el adenocarcinoma. Entonces, vamos a decir que más de un tercio de los cánceres de intestino delgado son adenocarcinomas. Este no se va a producir en el ilio, sino es más frecuente en el duodeno. Duodeno. Entonces, ¿dónde se van a encontrar principalmente los adenocarcinomas del intestino delgado? En el duodeno. Lamentablemente, tristemente, como el resto de cosas, como el resto de tumores, la mayoría son asintomáticos y cuando dan sintomatología son generalmente ya avanzados, ¿no? Y la sintomatología va con obstrucción intestinal, puede causar hemorragia. Y la diseminación es muy parecida a la del neuroendocrino, da una diseminación ganglionar y con metástasis a distancia, hepática principalmente. Entonces, ¿cuál es la supervivencia de un paciente que le tocó esta enfermedad? Generalmente, después del diagnóstico, es el 40% a 5 años. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de tumor? Ahí lo están viendo. Miren, quiero que observen la diferencia que hay entre un neuroendocrino y un adenocarcinoma. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, lo único que queda para tratar eso es la resección quirúrgica, entonces es la base del tratamiento. Y aquí también hay que hacer grandes resecciones cementarias y la escisión local amplia del mesenterio para extraer la mayor cantidad de ganglios posibles. Muchas veces se presentan, como sabemos, esta enfermedad tan avanzada y nos produce obstrucción intestinal en una enfermedad primaria irresecable. Es posible es posible hacer derivaciones quirúrgicas paliativas. ¿Qué significa eso? Bypass. El paciente está obstruido, no le puedo hacer ostomías, puedo intentar hacer anastomosis entre porciones
para tratar de bypassear la obstrucción. El siguiente tumor que vamos a tratar en frecuencia es en los tumores del estroma gastrointestinal, los conocidos como tumor de Higgs. Antiguamente estos tumores eran considerados tumores benignos, pero ya no. Entonces, los tumores mesenquimatosos, o Higgs, o TEI, a diferencia del neuroendocrino que se encontraba a nivel del intestino delgado, ¿en dónde? En el ilium. Y el adenocarcinoma que se encuentra ¿en dónde? En el duodeno. Estos se encuentran más a menudo si hablamos de todo el tubo digestivo, Cuando hablo de todo el tubo digestivo estoy comprometiendo a estómago y colon. Entonces, si hablamos de todo el tubo digestivo, se encuentran más en el estómago. Pero si hablamos específicamente a nivel del intestino delgado, aquí la localización mayor es en el yeyuno. La pregunta puede ser dada en todo el tubo digestivo o a nivel del intestino delgado. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿de dónde derivan estos tumores de Higgs? Derivan de unas células llamadas intersticiales de Cajal. Entonces, estos tumores, como yo les dije, muchos, entre el 20 y el 30% van a tener una presentación de tipo maligno. ¿Y qué significa eso? Cuando afectan el intestino delgado y van a producir principalmente obstrucciones intestinales, pero no es lo más frecuente. Generalmente estos tumores tienen un crecimiento de tipo exofítico. Y al tener este tipo de crecimiento, muchos de ellos a nivel central se van a producir zona de necrosis. Y al producirse esto, van a haber hemorragia. Otra cosa que tiene de diferencia el Higgs, a diferencia de los dos primeros, es que estos no es casi muy raro o no dan metástasis a los ganglios que están en el mesenterio. O sea, es muy raro que un Higgs dé metástasis a los ganglios del mesenterio, o no los da. Tanto así que muchas veces las resecciones de un tumor de Higgs del intestino delgado basta con un borde libre de 2 centímetros. Entonces, ¿puede haber metástasis hepática? Sí, puede haber metástasis hepática. Otra cosa que tienen los Higgs, y hay que nombrarlo, a diferencia de otros sarcomas del músculo liso, aquí hay que tener en cuenta lo que es la inmunotinción del c-KIT. Y aquí vamos a hablar de qué cosa, de mutaciones activadoras del oncogen KIT. Y si hablamos de eso, estamos hablando de una parte que va a producir el crecimiento anormal de este tipo de células. Al tener un tumor que da muy poca metástasis, que su crecimiento es a nivel local, entonces, a diferencia de los otros dos tumores, aquí sí el abordaje laparoscópico es a menudo lo ideal para el tratamiento de este tumor. Entonces, como son tumores de tipo exofítico,
es muy fácil localizarlo por la paroscopía y al tener poca metástasis con resecciones, como les digo, de 2 centímetros, más de 2 centímetros, es importante para tener una buena cura de este tipo de pacientes. ¿Cuál es el problema? Siempre hay un problema. Que a pesar de que tú has hecho la resección del tumor de Higgs, estos tienen mucha recidiva. Más del 50% de los pacientes son operados de un tumor de Higgs, a los 5 años van a presentar recurrencia. Entonces, si estamos hablando de que va a presentar recurrencia y estamos hablando de muchos oncogenes que van a producir un crecimiento anormal de estas células, entonces se inventó un medicamento que trata de reducir esta mitosis y esta multiplicación. Y ese medicamento es el imatinib. Imatinib. El imatinib. Este es un medicamento que su función es reducir la mitosis de las células del tumor de Higgs. Aquí les muestro el tumor de Higgs y un paciente que ha sido abordado por la paroscopía, ¿no? Se ubica mediante el laparoscopio se ubica la parte del intestino delgado y como el intestino es móvil y largo, se puede llevar hacia fuera de la cavidad abdominal. Aquí les estoy mostrando un cuadrito en el cual se van a ver los diferentes estadios del Higgs y que principalmente está asociado a su tasa micótica, ¿no? Una vez que son extirpados, se tiene que llevar a ver qué tasa mitótica tienen, si es baja o alta, y eso va a servir como un criterio para ver hacia dónde va a ir el paciente. Continuemos. Dejamos los Higgs y nos vamos a los sarcomas. De los sarcomas, el más frecuente es el leiomiosarcoma. ¿Qué parte del intestino delgado se produce un leiomiosarcoma? Muy parecido al neuroendocrino, se encuentran a nivel del ilium. La supervivencia de aquellos pacientes que presentan leiomiosarcoma intestinal es aproximadamente el 50% a los 5 años. ¿Cuál es el tratamiento? Cirugía radical, extirpación radical del leiomiosarcoma. En estos pacientes tienen en común, como el adenocarcinoma, si el sarcoma ya está muy avanzado y hay demasiadas obstrucciones intestinales, se pueden utilizar bypass anastomosis en 2 partes del intestino para que el paciente pueda llevar una mejor calidad de vida. O sea, eso se llama una derivación de tipo quirúrgico. A diferencia del adenocarcinoma, aquí sí la radiación paliativa tiene un papel más importante en el tratamiento del sarcoma. Se puede utilizar radiación para este tipo de enfermedad. Y pasamos a los linfomas. Linfomas intestinales. Ojo, el intestino delgado es el lugar extraganglionar más frecuente del linfoma.
Vuelvo a repetir, el intestino delgado es el lugar extraganglionar más frecuente del linfoma. ¿El tumor de qué tipo de linfoma va a ser? No Hodgkin. Y esto va a afectar rápidamente al mesenterio del intestino delgado. ¿Dónde es más frecuente? En el hígado. Por supuesto, placas de Peyer, ganglios, mucho más que el resto del intestino. ¿Por qué? Ilio es una región muy rica en tejido linfático. El problema es que muchas veces el linfoma se va a presentar en varias partes del intestino delgado. Siempre hay que revisar todo porque pueden haber otros implantes. ¿Qué enfermedades se ven asociadas con el linfoma? Aquí hay una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca. Los celíacos tienen un riesgo de 20 veces mayor de padecer un linfoma gastrointestinal. ¿Qué otros pacientes pueden estar asociados a aquellos? Aquellos que es inmunodepresión crónica. Aquellos pacientes que son receptores de trasplantes. Aquellos pacientes que están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué características tiene un linfoma a nivel de la tomografía con contraste? Generalmente es una masa que suele aparecer bien circunscrita y homogénea. Es importante tener el tipo de linfoma para dar el tratamiento. Sí. Estas masas que se encuentran a nivel intestinal con alta sospecha de linfoma, mediante una tomografía y una punción de aguja fina se pueden tomar una biopsia. Debido a que si no tenemos eso, hay muchos subtipos de linfoma no Hodgkin. Y al no saber el subtipo, la quimioterapia es muy variable en este tipo de tratamiento. Entonces, ¿se requiere de un diagnóstico tisular para el linfoma? Sí. ¿Debido a qué? De las variedades subtipos no hodgkinianos. Entonces, es imperativo obtener suficiente tejido para realizar una batería completa de estudios de citopatología y citometría de flujo para saber el subtipo. ¿Por qué? Porque el subtipo dicta qué? Comportamiento, tratamiento y pronóstico. Entonces, si yo digo que nos va a ayudar la quimioterapia, entonces la mayoría de los linfomas de intestino delgado no requieren resección, sino, ¿qué cosa? Quimioterapia múltiple. La supervivencia de aquellos tristes afectados por este tipo de enfermedad es del 50% a 5 años. ¿En quién es peor el pronóstico? En varones, en ancianos. ¿Cuándo se debe hacer cirugía en linfomas? En pacientes que presentan obstrucción. Entonces, y por último, la enfermedad metastásica. Entonces, el intestino delgado puede ser un lugar afectado por metástasis de tumores de otras regiones. Aquí es importante conocer, en qué otros lugares o qué otros tumores de otros órganos dan más frecuentemente metástasis al intestino delgado. Entonces, tenemos en prioridades el cáncer de pulmón, el melanoma, el cáncer de mama, el cáncer del colon, el cáncer de cuello uterino. Estos se pueden propagarse rápidamente al intestino delgado. Listo. Hemos terminado
el 50% de la clase. Vamos a tratar ahora sobre la isquemia mesentérica. Listo, comencemos. Una enfermedad, hablamos de tumores de intestino delgado, algo raro, pero ya lo tienes en ya lo has escuchado, sabes que existe y que hay gente que puede padecerlo. Y la isquemia mesentérica también, pero aquí a diferencia es que este paciente también es raro, es poco frecuente. Sin embargo, hay características que tenemos que remarcar en este tipo de presentación de los pacientes que se van a ver afectados por este tipo de patología. Y comencemos. Entonces, ¿cuántos pacientes van a la emergencia por isquemia mesentérica? De 1000 pacientes van a la urgencia 1. Bastante raro. Sin embargo, es una enfermedad quirúrgica potencialmente, así es la palabra, es potencialmente mortal. Y la morbilidad, es bastante elevada. Tanto morbilidad como mortalidad. ¿Y por qué? En primer lugar, este tipo de enfermedad que está en cirugía general, pero no debe ser tratado por los cirujanos generales. Es una patología estricta de los cirujanos vasculares. Y justamente lo estamos tocando porque es una enfermedad que a todo el mundo se nos pasa. Y como se nos pasa a todos, generalmente cuando ya ha hecho lo suyo la enfermedad, ya no se necesita un vascular, sino se necesita un cirujano general para hacer las grandes resecciones de necrosis intestinal. Entonces, ¿cómo va a llegar este paciente? ¿Cómo se va a presentar? Va a llegar un gordito entre 50 y 60 años con un dolor desproporcionado. Es uno de los dolores de isquemia, pues son dolores muy fuertes, un dolor desproporcionado a lo que tú vas a examinar. Generalmente el abdomen es blando, depresible, no hay reacción peritoneal, pero el paciente viene por un gran dolor. Entonces, esa es la característica y la cual tú no debes dejar y no debes de olvidar. Es un dolor desproporcionado con respecto a los hallazgos de la exploración. Entonces, es un dolor totalmente subjetivo. Yo no he encontrado un dolor más intenso del abdomen que la isquemia mesentérica aguda. Y el segundo, la pancreatitis grave. Si a mí me preguntan, ¿cuál es el dolor más intenso que has visto en abdomen? Isquemia mesentérica aguda. ¿Y cuál es el segundo? Pancreatitis aguda severa. Y si tú, acuérdate que es isquemia, es como un infarto al miocardio, es un infarto intestinal. Si tú no sospechas y abandonaste la clase de hoy, entonces no vas a saber diagnosticar una isquemia mesentérica, ni vas a sospechar y ese paciente va a ser producto de tu desconocimiento. Entonces, para
paciente que llega a la urgencia con un dolor intenso, desproporcionado a lo que yo encuentro, eso es altamente sospechoso de una isquemia mesentérica aguda. Y hay 4 procesos patológicos que pueden causar este tipo de cosas. No 1, 4. Primero, la embolia. ¿De qué? De la arteria mesentérica superior. Segundo, la trombosis. ¿De quién? De la arteria mesentérica superior. Tercero, la isquemia mesentérica no oclusiva. Y cuarto, la trombosis de la vena mesentérica. Entonces, históricamente, antiguamente todo el mundo decía que la embolia era la presentación más frecuente. Sin embargo, como nos estamos haciendo viejos y cada vez vivimos más, y debido a que y comemos lo que nos venden, y no tenemos enfermedad arteriosclerótica, ahorita se han descubierto muchos casos de trombosis arterial. Entonces, entre la embolia y la trombosis están, yo digamos que entre los que son 2 más frecuentes. Después, tenemos la isquemia mesentérica no oclusiva. Definamos qué es esto. Flujo bajo. ¿Debido a qué? ¿Qué nos puede llevar un flujo bajo de sangre al intestino? Muy fácil, un shock cardiogénico. ¿Qué otra cosa? El uso de vasopresores. ¿Se debe operar este tipo de pacientes? No. El apoyo hay que apoyarlo, hay que darle todo el apoyo, el sostén, pero el tratamiento no es quirúrgico. Aunque en muchos pacientes que han tenido este tipo de problemas se le puede apoyar ¿con qué? Con un cateterismo selectivo de la arteria mesentérica superior, infusión intraarterial de vasodilatadores como la papaverina, y si se necrosó el intestino, pues la laparotomía es necesaria, ¿no? De manera similar que la trombosis de la vena mesentérica debe de tratarse de ¿qué tipo? No quirúrgico. ¿Por qué una trombosis de vena mesentérica? ¿Cuál es el tipo de tratamiento? Heparina, anticoagularlo al paciente. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ver este tipo de, saber la anatomía y la colaritización de este tipo de la irrigación del intestino, ¿no? Entonces, la fisiopatología de una isquemia mesentérica aguda debe asociarse, ¿no?, a lo que son las arterias viscerales y su colateralización. Entonces, ¿cómo comienza esta irrigación? Está formada por la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Quiero que vean esto. La arteria celíaca que va a irrigar todo el intestino proximal desde el esófago distal hasta el duodeno, el vaso y el sistema hepatobiliar. Y forma colaterales con la arteria mesentérica superior a través de la arteria gastroduodenal y la pancreatoduodenal. La arteria mesentérica superior irriga al intestino medio desde el yeyuno hasta el colon transverso y forma colaterales con la arteria mesentérica inferior a través de la arteria marginal del lumen y el arco de Riolano, también conocido como arteria mesentérica serpenteante. La arteria mesentérica inferior irriga el intestino distal desde el colon medio hasta el recto. Las arterias rectales sirven como colaterales de la arteria mesentérica inferior y las arterias ilíacas internas. O sea, todo está relacionado.
vamos a ver cómo es la presentación clínica. La embolia. Entonces, la presentación clásica de la isquemia mesentérica causada por embolia de la arteria mesentérica superior. Entonces, es un dolor abdominal desproporcionado, como repito. Y generalmente el abdomen es un abdomen blando, un abdomen pastoso. Y el paciente se está moviendo de la mesa. No soporta el dolor. Pueden haber síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, distensión abdominal y diarrea hemorrágica. Pero cuando ya hay esto, ya hay necrosis intestinal. ¿Qué hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes? En estos pacientes hay que tener los antecedentes con quien viene el paciente. ¿Con qué? Un paciente gordito que hace una isquemia mesentérica, una isquemia mesentérica aguda, va a ser un paciente pues que va a tener un problema y una patología cardíaca inminente, ¿no? Estos pacientes son pacientes con arritmias, pacientes con fibrilación auricular, han tenido infartos, episodios cardíacos, trombos parietales. Entonces son pacientes que generalmente tienen un antecedente cardíaco. La enfermedad trombótica. Aquí les estoy mostrando una embolia de la arteria mesentérica superior. La enfermedad trombótica. La isquemia mesentérica aguda causada por trombosis arterial también va a presentar algo parecido como la primera, un dolor abdominal bastante repentino. Y generalmente estos son pacientes que tienen una isquemia mesentérica crónica o han tenido una enfermedad arteriosclerótica significativa de los lechos. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos pacientes, como ya han tenido una patología cardíaca, estos pacientes generalmente han recibido intervenciones endovasculares, viscerales, que han causado disección o traumatismo local y esto ha sido la causa de la formación de los trombos. Aquí ¿cómo evaluamos a un paciente con este tipo de problema? ¿Cómo evaluamos a los pacientes que tienen una isquemia mesentérica aguda? Entonces, estos pacientes generalmente son los que tienen los signos vitales están o muy normales o están muy alterados debido a la inflamación y la hipovolemia causada por el edema intestinal. Los datos analíticos inespecíficos. Puede haber o no haber leucocitosis, puede haber o no haber alteraciones electrolitas. Aumento de la amilasia puede estar presente y la acidosis láctica puede estar aumentada, pero esto significa, llegamos tarde, necrosis. Aunque un estado de hipercoagulable puede estar presente en una isquemia mesentérica aguda, no es habitual. Entonces, estos pacientes que tú tienes un dolor abdominal y sospechas, bueno, hay que hacer un electrocardiograma rápidamente y medir las enzimas cardíacas para identificar arritmias o un infarto miocardio reciente. Exámenes, la angiografía por tomografía computarizado, yo creo que se ha convertido en la prueba de imagen de referencia para el diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda. Repito, la angiografía por tomografía computarizada se ha convertido en la prueba de imagen de referencia para el diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda.
El tratamiento. El tratamiento debe haber un tratamiento perioperatorio, por supuesto. Una vez que se ha hecho el diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda, debe programarse, ¿qué cosa? Una revascularización lo más antes posible. O sea, ¿quién debe tratar a esto? Un cirujano vascular. Entonces, un paciente debe ser reanimado rápidamente de forma intensiva, líquidos intravenosos, mejorar los electrolitos y, ¿qué es lo más importante? Administrar un gran bolo de heparina intravenosa una vez que se ha hecho el diagnóstico para evitar, ¿qué cosa? Que se propague el trombo. ¿Cuáles son los tratamientos quirúrgicos? Los tratamientos quirúrgicos que tenemos. La exposición, hacer una revascularización para la isquemia mesentérica aguda, comienza con ¿qué? Con una laparotomía línea vertical y la evaluación de la viabilidad del intestino. Si asumimos que no hay necrosis, hay que hacer una revascularización inmediata, es lo más importante. ¿Cómo llego rápidamente? Tengo que llegar rápidamente a la arteria mesentérica superior, hago una retracción del epiplon y del mesocolon transverso en sentido cefálico hacia arriba, empaqueto rápidamente el intestino delgado y llego a la raíz del mesenterio. ¿Cuáles son los diferentes tratamientos? Tenemos una embolectomía. Si la arteria mesentérica superior está blanda y sana, se realiza una arteriotomía y se introduce un catéter con un globo de Fogarty, generalmente del número 3 o 4, proximalmente a la aorta. Este debe pasar poca resistencia, se infla el globo y lentamente se tira a través de la arteria mesentérica superior. Entonces, una vez que el catéter sale, va a salir con todo el émbolo. Otro tipo de tratamientos, la derivación. Generalmente la revascularización para la trombosis de la arteria mesentérica superior se realiza en una enfermedad arteriosclerótica que generalmente es subyacente y se presentan generalmente anomalías de los vasos esplácnicos, ¿no? Entonces, debido a esto, el tratamiento de la trombosis muchas veces puede ser complicado y muchas veces se pueden utilizar derivaciones para bypassear esto. Y ahí ven la prótesis, quiero que vean dónde está, por acá. Un injerto protésico que nos dice una derivación retrógrada desde la arteria ilíaca común hasta la arteria mesentérica superior, ¿no? Como un bypass. Abordajes y enfoques endovasculares. Muchas veces, o en pacientes, aquellos pacientes especiales, aunque y en el caso infrecuente de que haya sospecha de necrosis de intestino, sean muy bajas, se puede utilizar este tipo de enfoque, ¿no? Lo que vamos a hacer es a nivel percutáneo, llegar a la arteria branquial y después hacer angiografías y los cuales podemos tratar los trombos y los émbolos a nivel de esto. Otro tipo de tratamientos, revascularizaciones híbridas y abiertas endovasculares. Y por último tenemos que el manejo del intestino isquémico. Bueno, después de que
de que nos hemos demorado bastante en hacer el diagnóstico, que pasó por un clínico, por un emergenciólogo, por un médico internista, el vascular no está de guardia todo el tiempo, entonces generalmente este paciente ya se distiende, el ácido láctico comienza a aumentar y el paciente ingresa a sala de operaciones para hacer grandes resecciones intestinales. Entonces, muchas veces vemos grandes zonas de necrosis y donde tenemos que resecar el intestino. Y lo que hacemos es hacer ostomías y no cerramos el abdomen. Generalmente colocamos una bolsa que le llaman bolsa de Bogotá, la cual suturamos a la pared abdominal y el paciente pasa cuidados intensivos y generalmente ¿para qué? Para ver el resto de intestino que queda y no se vaya a necrosar. Entonces, muchos de estos pacientes, ¿en qué terminan? Terminan con intestino, con un síndrome de intestino corto. Y esto es bastante frecuente. ¿Y qué significa un síndrome de intestino corto menos de 1 metro? Y donde muchas veces estos pacientes van a vivir el resto de sus días en el hospital. Tenemos 3 ahorita con 30 centímetros de intestino delgado, que son dependientes de nutrición parenteral total hasta que su hígado aguante. Mueren por complicaciones, pero ha habido uno que ha vivido 1 año y medio con nutrición parenteral. Bueno, entonces, estos pacientes, ¿cuál es el manejo postoperatorio de estos pacientes que presentan y sobreviven a alguna isquemia mesentérica aguda? Entonces, los pocos sobrevivientes, los escasos pacientes que sobreviven a esto tienen que mantenerse anticoagulados de por vida. Ese es el tratamiento postoperatorio. Entonces, un paciente debe estar anticoagulado de por vida. Y siguiendo el sílabus, hablamos de TBC intestinal. Esta es una enfermedad, a comparación de las dos primeras que hemos tratado, esta sí es una enfermedad bastante frecuente en el medio. ¿Por qué? Porque en Perú tenemos muchos casos de tuberculosis. Tratamiento médico. Ya no son 6 meses, sino son 9 meses. Y esta enfermedad puede debutar de varias maneras. Y yo sí quisiera que me tomen atención porque es un paciente que no necesariamente va a tener tuberculosis pulmonar o ha tenido tuberculosis pulmonar. Muchas veces debutan simplemente con una tuberculosis intestinal. ¿Y qué pasó? Generalmente es en una familia, papá, mamá y 8 hijos. Uno de ellos trajo tuberculosis pulmonar y contagió a los hermanitos. Los hermanitos se contagiaron con tuberculosis. Y uno de los hermanitos no hizo cuadro pulmonar, sino hizo intestinal. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Otro caso. Mujeres jóvenes entre 18 y 23 años que no tienen una dieta muy clara. Todos conocemos a aquella amiga que solamente toma sopa ramen. Y muchos de estos pacientes, de estas mujeres, las chicas rame, de un momento a otro, van a comenzar a no tolerar la comida, no tolera sólidos, no tolera líquidos,
El papá, la mamá se preocupan y la llevan al médico, la llevan al psiquiatra, piensan que está con anorexia, con bulimia, y no. Y no tiene eso. Ella está diciendo la verdad y hasta que se presenta un dolor a nivel de fosílica derecha y este tipo de pacientes porque presentan lo que se llama un tuberculoma, una gran inflamación a nivel del ileum que les produce una obstrucción intestinal al inicio parcial y después total. Tengo más de 10 casos, todas han sido mujeres y todas han tenido el mismo problema. Entonces, la presentación clínica es muy variable. Muchos pacientes pueden debutar con un gran abdomen lleno de líquido tipo asíptico. Muchos otros pueden terminar con obstrucciones intestinales donde hay muchas bridas y adherencias, donde encuentras a nivel del peritoneo los gránulos de Mijus. Y muchos otros como tuberculomas, grandes inflamaciones del meso y del intestino a nivel del ileum que les causa una obstrucción intestinal. Entonces, estas cosas quisiera que las tomen en cuenta porque sí se les va a presentar, y espero que no manden a la chica del psiquiatra nuevamente, ¿no? En cada tipo de casos el tratamiento va acompañado de ciertas características. Por ejemplo, tenemos un tuberculoma de una chica que llegó a pesar 35 kilos, amiga de, hermana de un colega. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en un caso de estos? Un paciente totalmente anémico, con gran desnutrición, baja de peso. El paciente, ¿qué se hace con el tuberculoma? Se hace una resección de esa zona, una hemicolectomía derecha, se saca parte del ileum, todo el colon derecho, y a estos pacientes le hacemos una ileostomía. Le damos tratamiento médico, 9 meses, los pacientes se curan totalmente, ninguno se ha muerto, se curan totalmente, y ya cuando han mejorado nutricionalmente hacemos una restitución intestinal. No se les ocurra hacerle una gran resección y hacerle una anastomosis intestinal primaria en un paciente que está con estas características, porque es muy probable que esa anastomosis se produzca fuga, y se produzca peritonitis. ¿Qué se hace en aquellos casos que se presentan múltiples adherencias a nivel del intestino y que ingresan por obstrucción intestinal y muchas veces son laparotomías diagnósticas, ¿no? Generalmente en estos casos no se puede hacer mucho, lo que se hace es cerrar el abdomen y lo que se va a hacer al paciente es darle nutrición parenteral mientras que comienza a recibir tratamiento. Hay algunas drogas intravenosas que se están tratando, que se pueden dar, ¿no? Y mejorar los pacientes. ¿Qué pasa cuando eh, las características y la presentación de la TBC intestinal puede ser bastante variada? Tratamiento es el mismo que el pulmonar, pero 3 veces más. Si tú tienes un abdomen lleno de adherencias por tuberculosis, por favor no intentes separar esas adherencias porque lo único que vas a conseguir es un montón de huecos en el intestino en este paciente. Ahí se puede morir de una de múltiples fístulas intestinales. Y por último, la enteritis tipo. Esto es bastante raro ya, porque la fiebre tifoidea con la quinolonas ha sido tratada muy bien, ¿no? Pero, y quinolonas, mano, no todo el mundo se automedica, uno tiene fiebre, y va y a la farmacia, un ciprofloxacin, una levofloxacina, y tratas eso. Entonces, solamente en aquellos pacientes en aquellos pacientes que no tienen el acceso a esto, podrían hacer
nivel del hilo. A veces son perforaciones únicas, a veces son múltiples. Entonces, estas se presentan a nivel del hilo van a producir pues, un abdomen agudo. Y el tratamiento generalmente cuando es con enteritis tifoidea es muy sencillo, es sutura. La de la orografía de las perforaciones. Tú le das tu orografía a las perforaciones, son muy limpias. Las raquillas le das quinolonas y los pacientes se recuperan inmediatamente. Es una entidad bastante rara, solamente la he visto una vez en toda mi carrera. Y no vamos a de tifoidea porque pues, eso ya lo han visto, nos estamos hablando de la enteritis tifoidea, es muy importante. Y se pueden presentar de una a varias perforaciones. Tratamiento, simplemente radiografía y quinolonas. Bueno, hemos terminado. Hemos tratado de tocar, sé que es un tema árido, sé que es un tema largo, pero es un tema y es un tema árido porque Harry nombra, pero existe. Y si existe, hay que tener porque estadísticamente le va a tocar pocos casos, pero sí les va a tocar. Y cuando les toque, espero que lo tengan presente. ¿Una pregunta sobre esto? ¿Todo está bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues gracias por la atención. Y bueno, damos por concluido pues esta sesión. Gracias, doctor.